Bueno, hay una cosa que es una anomalía, que en todo este caso de Isabel Díaz Ayuso, Gonzalo, y es que aquí hay una ley estupenda del blanqueo de capitales del año 2010 que establece quiénes son las personas que son políticamente, personalidades expuestas políticamente o, como decimos aquí, personalidades de responsabilidad pública. En España lo dice la ley. Y entonces, claro, los presidentes de comunidades autónomas o presidentas de comunidades autónomas, entre otros, son personas de responsabilidad pública. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una serie de diligencias que tienen que hacer los bancos sobre las cuentas bancarias y los movimientos bancarios de estas personas y de sus cónyuges o de, como dice la ley, aquellos que tengan una relación sentimental estable. Es decir, Alberto González Amador. Es blanco y en botella, como sueles decir tú, Gonzalo. Firmas sin apenas activos, por la que su pareja González Amador pagó en el año 2020 500.000 euros a la esposa del directivo de Quirón, de Fernando Camino. Encadena esa empresa ya 2 años sin ingresos mientras se desarrolla la investigación por blanqueo o corrupción en los negocios. Pablo Collantes. Dábamos cuenta ayer, Aida, de ese volcado que está haciendo González Amador a la justicia de sus cuentas. Efectivamente, nos fijamos hoy en esa sociedad que en 2020 compraba por €500.000 a la mujer del presidente de Quirón en Prevención, a Fernando Camino, y que, como revelan los compañeros del diario.es, en 2024 y en 2025 ha tenido ingresos cero, un total de cero en los últimos 2 años. Precisamente esa investigación judicial lo que quiere aclarar es si esos 500.000 euros fueron una comisión encubierta a ese directivo de Quirón, porque se compró en 2020 por $500.000 y ahora no tiene ningún tipo de ingreso. Contábamos ayer esa otra consultora que sí que había tenido unos ingresos de 700.000 euros, de la que González Amador habría retirado 1,2 millones de euros. Es el estado de las cuentas de la que, hasta que nos digan lo contrario, sería la pareja de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Martínez Abarca, volvemos contigo. ¿Qué opináis desde Más Madrid? La empresa investigada 2 años a cero. Claro, esto realmente vuelve a constatar lo que nosotros dijimos, que vuelve a pasar lo mismo que en este caso. La pieza separada por soborno que hace referencia a esta empresa se abrió por una petición de la abogada de Más Madrid al descubrir en las cuentas que se había hecho una compra que no tenía ningún sentido, una compra de €500.000 de una empresa cuyo valor era cero o básicamente cero. Y esto lo constata. Ese $500.000 no se pagó para adquirir una empresa que tuviera algún tipo de valor mercantil. De hecho, bueno, era una empresa que se llamaba Círculo de Belleza, solo tenía como propiedades pues una depiladora vieja y se paga por $500.000. Lo primero que se hace es cambiarle el nombre, ponerle un nombre de estos en inglés tan rimbombante, cambiarle el objeto social, cambiarle todo, porque la empresa realmente no servía más que para dar €500.000 a un empresario de Quirón, como forma de que el empresario de Quirón diera un montón de negocios a la pareja de Ayuso y así pudieran los dos vivir a todo trapo, que es lo que nosotros denunciábamos, que es un soborno, corrupción en los negocios, y por lo que hay la segunda pieza separada del caso de Alberto González Amador. Que la empresa años después no tenga ningún tipo de actividad constata que no se gastó el €500.000 por los negocios que pudiera hacer con la empresa que se había comprado, sino simplemente para que ese $500.000 sirviera como pago por otros servicios, que son las comisiones que él estaba cobrando de Quirón y que le estaba adjudicando la pareja de la propietaria de esta empresa, que era una pantalla para estos sobornos que nosotros hemos denunciado en el juzgado. Parece que la derecha mediática ha sufrido un apagón informativo y no está dando cobertura a esta noticia que afecta al entorno de Isabel Díaz Ayuso. Acabamos de conocer que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, ha declarado un reparto de 1,2 millones de euros en dividendos y una facturación de 710.000 en su empresa Maswell Cremona. A pesar de que en este momento la empresa sanitaria de González Amador se encuentra en números rojos, este escenario de pérdidas no le habría impedido ganar más de 2,45 millones de euros a través de dividendos desde el año 2024. Una vez oficializada su relación sentimental con la presidenta de la Comunidad de Madrid y bautizado por la prensa rosa como técnico sanitario, González Amador ha ganado más de 6 millones de euros con Maswell Cremona.
Mientras el sueldo medio de un técnico sanitario completamente corriente en España oscila entre los 18.000 y 24.000 euros anuales, este señor, que reconoció ante la Fiscalía haber cometido 2 delitos de fraude fiscal contra la hacienda pública de más de 350.000 euros a través de un entramado de facturas falsas y sociedades pantalla, está amasando una fortuna millonaria simplemente por ser la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por supuesto que seguirán vendiéndonos la falsa mercancía de la meritocracia para proliferar económicamente como ellos. Ernesto, que creo que querías hablarnos también sobre la ley de blanqueo de capitales, relacionando los familiares de los presidentes autonómicos, bueno, en este caso, con Isabel Díaz Ayuso. Bueno, hay una cosa que es una anomalía, que en todo este caso de Isabel Díaz Ayuso, Gonzalo, y es que aquí hay una ley estupenda del blanqueo de capitales del año 2010 que establece quiénes son las personas que son políticamente, personalidades expuestas políticamente o, como decimos aquí, personalidades de responsabilidad pública. En España lo dice la ley. Y entonces, claro, los presidentes de comunidades autónomas o presidentas de comunidades autónomas, entre otros, son personas de responsabilidad pública. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una serie de diligencias que tienen que hacer los bancos sobre las cuentas bancarias y los movimientos bancarios de estas personas y de sus cónyuges o de, como dice la ley, aquellos que tengan una relación sentimental estable. Es decir, Alberto González Amador. Es blanco y en botella, como sueles decir tú, Gonzalo. Es decir, tiene que haber una serie de informes de la Comisión de Blanqueo del Banco de España regular. Tiene que haber informes de los bancos con los cuales trabajan. Y esto tiene que ser sistemático. Ellos además, tanto Isabel Díaz Ayuso como Alberto González Amador, tienen que hacer informaciones, digamos, de diligencia permanentes. Problema. Ni Isabel Díaz Ayuso ni Alberto González Amador han rellenado los trámites para ser considerados personas de responsabilidad pública. Me diréis, ¿sí qué tiene que ver todo esto? Os doy un ejemplo. Cuando en el año 2010 se descubrió la fortuna de Luis Bárcenas, 48,2 millones de euros en un banco suizo, eso fue como respuesta a una comisión rogatoria de un magistrado del Supremo. ¿Y cómo lo cumplimentaron? Pues Bárcenas había hecho utilización de una visa de 25.000 euros para viajar a esquiar a Canadá y entonces los servicios de información de Suiza informaron a las autoridades judiciales suizas que tenía una fortuna, que era un personaje expuesto políticamente y que debía investigarse. Así se llegó a los 48,2 millones. En este caso, no hay nada. La Comisión de Blanqueo del Banco de España no hace informes. Ellos no cumplimentan ningún tipo de medidas de diligencia. Y es un escándalo porque es una ley vigente. Año 2010, Ley de Blanqueo de Capitales, artículo 14.3. Obviamente nadie pone una vivienda así de un día para otro sin hablarlo, ¿no? Una pareja hace planes, ¿no? Y ellos han hecho planes y llevan tiempo haciendo planes. También llevan tiempo haciendo planes porque son conscientes de que va a llegar un juicio que igual le hace pagar mucho dinero que no tiene de otra manera. Tienen que recaudar fondos para poder pagar lo que le puede, o hacer provisión de fondos para poder pagar lo que puede llegar con la multa de Hacienda. Pero es que, claro que había una previsión previa, es decir, en octubre del 25, creo que es octubre del 25 o noviembre del 25, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid y la Consejería de Economía dio una provisión de fondos especial y un aumento de presupuestos de 9 millones de euros a Madrid Prepar. La empresa pública, que en marzo o en abril, 4 meses después, compra ese ático de 6,6 millones de euros, mientras Alberto González Amador e Isabel Díaz Ayuso están buscando piso y van a vender el suyo. Esto se une a que hace 2 años ya había hablado Isabel Díaz Ayuso de que estaba buscando una residencia para ella. Claro, es decir, si unes toda la línea de puntos, pues todos entendemos que ese ático, que no puede ser oficina porque la ley, como ellos habían justificado, era para que Isabel Díaz Ayuso y Alberto González Amador vivieran. Para que Isabel Díaz Ayuso, con el sueldo de presidenta del gobierno de la Comunidad de Madrid, se comprase un ático como el que ha comprado con los presupuestos de la Comunidad de Madrid, tendría que haber ahorrado
todo lo que gana, sin comer, sin beber, sin gastar nada, sin gastar en alquiler, sin gastar ni un euro, todo lo que gana durante 98 años. Uf. Durante 98 años. Complicado. Todos entendemos que está fuera de su alcance. Está fuera de su alcance. Y la única manera en la que podía permitirse el sueño de vivir en ese ático que vivía cuando salía de casita de mamá y que veía arriba, era que lo pagásemos nosotros. Lo que pasa es que lo han pillado. Es un dinero. Eso, ¿qué? ¿Lo pagamos nosotros también porque el caprichito no ha salido bien? Lo pagamos. ¿Cuánto? Que alguien que entienda un poco de gastos de notaría y gastos de lo que tiene que ver con el impuesto de patrimonio de transmisiones, con el impuesto de plusvalía, con todo lo que tiene que ver con los gastos de notario, que haga el cálculo de cuánto nos puede costar la broma de Isabel Díaz Ayuso para su ático a todos los madrileños. Pues yo no sé si eso es malversar. Desde luego, el gastarse el dinero público de todos los madrileños de una manera que no debiera para algo que no debiera. Empresario, consultor sanitario, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Pero ¿quién es realmente Alberto González Amador? En 2019 vivía en un piso de 90 metros en Barajas con su familia y además trabajaba como técnico en prevención de riesgos laborales. ¡Ay, por la raza que se me ha matado mi hijo! Pero entre 2020 y 2023 sus empresas ingresaron 8,1 millones de euros. Sí, 8 millones en tan pocos años. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Según la agencia tributaria, una parte muy importante de esos ingresos procede del grupo Quirón. Es decir, 4,7 millones procede de Quirón Prevención a las empresas de Amador. Y Hacienda calcula que entre 2021 y 2023 cobró 4,4 millones de empresas relacionadas con este grupo. Por cierto, en 2021 es cuando se disparan esos ingresos. Casualmente el año donde empieza con Isabel Díaz Ayuso. Según la investigación judicial, otros 2 millones de euros tienen relación con la compraventa de mascarillas durante la pandemia. Que, por cierto, en la empresa compradora figuraba Fernando Camino. ¿Que quién es? Pues el presidente de Quirón Prevención. Y acá aparece una de las partes más llamativas de la investigación, una empresa llamada Círculo de Belleza. Como decía mi abuela, la belleza hay que descansarla. En septiembre de 2020, la esposa de Fernando Camino compra su parte por 20.000 euros. Unos meses después, en diciembre de 2020, Alberto González Amador compra esa misma empresa por unos 500.000 euros. Y un año después, en diciembre de 2021, otra vez, Alberto González Amador se revende esta misma empresa por unos 3.000 euros. De hecho, según la hipótesis judicial, este pago de $500.000 anterior puede estar relacionado con algún tipo de soborno y Fernando Camino está siendo investigado por corrupción. Mientras tanto, durante el gobierno de Ayuso, los hospitales del Grupo Quirón han recibido un montón de dinero de la comunidad, alrededor de unos 1.000 millones de euros anuales. De hecho, en 2024, las empresas de González Amador ingresaron alrededor de otro 1.000.000 de euros. Y es que el informe de Hacienda que hemos analizado llega solamente hasta 2023. Por tanto, no sabemos de dónde proviene este dinero de 2024. Y es que aquí la pregunta no es quién es realmente González Amador. La pregunta es cómo una persona en una situación normal pasa de ganar 1.000 euros a ingresar 8 millones en apenas 4 años. Y por qué una parte tan importante de estos ingresos aparece vinculado directa o indirectamente al Grupo Quirón. Y recuerda, no lo digo yo, lo dice la hemeroteca.